Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Nuevamente, el profesor Ricardo Enrique Cervantes Ramos, docente del Colegio Pitágoras de Jauja. Esta vez para ofrecerles la solución del nivel 3 de la Olimpiada Nacional Escolar ONEM 2024, fase interna. En este sentido, me he animado a resolverlo porque yo generalmente preparo para alumnos de primer nivel y segundo nivel. Pero en este caso también queremos apoyar a los chicos del nivel 3, que son los alumnos de quinto de secundaria. En ese sentido, vamos a pasar a resolver rápidamente los problemas que se tomaron en esta prueba. La primera pregunta dice, la Eurocopa es un torneo de fútbol donde participan 6 grupos de 4 países en cada grupo. La Copa Africana y la Copa Asiática tienen el mismo formato. En cambio, en la Copa América participan 4 grupos de 4 países y en la Copa de las Naciones de Oceanía participan 2 grupos de 4 países. Si los 5 torneos se fusionan, se realizaría una gran competencia mundial. ¿Cuántos grupos de 6 equipos se podría formar? Y pareciera que el problema es complicado, difícil, pero no, jovencitos y señoritas, no se asusten. Es un problema básico de 4 operaciones. Entonces vamos a plantear rápidamente. Nos dice acá, en la Eurocopa es un torneo de fútbol donde participan 6 grupos, o sea, hay 6 grupos de 4 equipos. Entonces ahí tendríamos 6 por 4, 24 equipos en total que participan en la Eurocopa, ¿no? Análogamente nos dicen la Copa Africana y en la Copa Asiática. Eso significa que también en ambas confederaciones la cantidad de equipos sería igual, ¿no? Porque es lo mismo. 6 grupos de 4 equipos y en ese caso 6 por 4, 24 equipos en cada confederación. Muy bien. En cambio, dicen la Copa América hay 4 grupos de 4 equipos. Eso quiere decir que 4 por 4 en la Copa América habría 16 equipos, ¿no? Y en la Copa de las Naciones de Oceanía, ¿no? Tendríamos 2 grupos de 4, es decir, tendríamos 2 por 4, 8 equipos en total. Es evidente que lo único que vamos a hacer es sumar cuántos equipos habría a nivel mundial. En ese sentido, 24 más 24 más 24 serían 3 veces 24, más 16 más 8, sumamos eso, nos salen 96 equipos. Ahora nos dice cuántos grupos de 6 equipos se podrían formar. Lo único que tenemos que hacer es dividir 96 entre 6. Y obviamente eso es 16. Y con eso hemos resuelto el primer problema de manera sencilla, de manera fácil, como verán ustedes, jovencitas y jovencitos. Entonces la respuesta es la alternativa D. Bien, nos vamos a la pregunta número 2. Dice, a un papel en forma de triángulo equilátero se le hizo un corte recto paralelo a uno de los lados, como se muestra en la figura, es decir, se ha hecho acá un corte. Si cada uno de las dos partes resultantes, tenemos acá un triángulo y acá tenemos un cuadrilátero, tienen 36 centímetros de perímetro. Determine el perímetro del triángulo equilátero inicial, o sea, de todo esto. Entonces este problema también es bastante fácil, ¿no? Corresponde pues al tema de triángulos. Y primeramente vamos a recordar qué cosa es un triángulo equilátero. Definitivamente un triángulo equilátero es aquella figura geométrica que tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos iguales. Entonces rápidamente vamos a decir que los ángulos internos de este triángulo van a ser 60 grados. Como quiera que esta recta es paralela a este lado, entonces también por rectas paralelas, estos ángulos en el triángulo pequeño también serán 60 grados. Entonces también aquí se forma un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, si nosotros le damos un valor, no hay necesidad, pero vamos a hacerlo por ayuda, porque sin necesidad de hacerlo también se podría resolver. Le vamos a llamar, si este lado de este triángulo valdría A, entonces también todos estos lados valdrían A. Recuerden que en un triángulo equilátero los 3 lados son iguales. Además, este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. Recuerden que esta recta es paralela a este lado. Entonces, si a esto le llamamos B, esto también valdrá B.
Ahora, todo el lado mide AB, pero como también el grande es un triángulo equilátero, entonces esta base también mide A más B. Y con eso prácticamente el problema está resuelto, ¿no? Entonces rápidamente decimos, el perímetro de este triángulo es 36, entonces significa A más A es 3A. Eso será 36. De aquí 3 pasa a dividir y ya tendríamos este valor. Sería 12 centímetros. Ahora, el perímetro del cuadrilátero también me dice que es 36, ¿no? Porque es decir, cada una de las dos partes resultantes tienen 36 centímetros de perímetro. Pero el perímetro de este cuadrilátero va a ser A más A 2A, B más B más B 3B. Entonces sumamos, va a ser 2A más 3B, nos dará obviamente 36. Pero nosotros ya conocemos el valor de A. Lo único que tenemos que hacer es sustituir o reemplazar. Entonces, en vez de A, acá ponemos 12. 2 por 12, 24. Lo pasamos a restar. 36 menos 24 sería 12. Y 2 entre 3 tendríamos el valor ya de B. Nos dice, determine el perímetro del triángulo inicial. Pero el lado del perímetro del triángulo inicial es A más B. O sea, 12 más 4. Eso sería pues 16, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 3 y ya tendríamos la respuesta 48 centímetros. Una vez más repito, A más B, A vale 12 y B vale 4. Pero eso hay que multiplicarlo por 3 porque tengo que llegar el perímetro. 12 más 4 es 16, por 3, 48. Respuesta, alternativa A. Muy bien, chicos y chicas, resuelto la pregunta número 2. Nos vamos a la pregunta número 3. Dice, un número de Niven es un entero positivo que es múltiplo de la suma de sus dígitos. ¿Cuál de los siguientes números no es un número de Niven? Les voy a mostrar dos formas de hacer, una que normalmente el estudiante lo hace y la otra forma de hacerlo en forma rápida, ¿no? El tema corresponde a la teoría de la divisibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver 999, la suma de sus cifras da 27, y si nosotros dividimos 997 entre 27, obviamente nos da 37. Por lo tanto, el número 999 es un número de nivel. Análogamente, vamos con 1000. 1000, la suma de cifras es 1, 1000 entre 1 es 1000, entonces también cumple y es un número de nivel. Pero hay otras formas de hacer, aplicando la teoría de la divisibilidad básica. Por ejemplo, en el siguiente, 1002. Si ustedes se dan cuenta, la suma de cifras de 1002 es 1 más 0 más 0 más 2, 3. Para que este número sea divisible por 3, basta saber que la suma de sus cifras debe ser 3 o múltiplo de 3. Entonces, como la suma de cifras es 3 y hay que dividirlo entre 3, entonces estoy recontra seguro, muy seguro, que ese número sí va a dividirse entre 3. En otras palabras, 1002 es un múltiplo de 3 o también es divisible por 3. Eso quiere decir que también 1002 es un número de nivel. Análogamente, vamos a analizar 1007. Pero 1007 no es múltiplo de 7. Aplicando el criterio de divisibilidad por 7 y mejor todavía dividiéndolo porque es muy fácil dividir 1006 entre 7. Por lo tanto, 1006 no es un número de nivel. Y eso ya tendríamos la respuesta. Si ustedes analizan, el siguiente que sería 1008, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá sería 1008, eh, la suma de cifras sería 9 y un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras da 9 o múltiplo de 9, ¿no? Entonces, si suman ustedes 1 más 0 más 0 más 8, te da el 9. Entonces, el número 1008, con toda seguridad, al dividirlo entre 9, me dará un número entero y un residuo 0. Entonces, la división va a ser exacta. Por lo tanto, también 1008 es número de nivel. Chicas y chicos, en este caso la respuesta es la clave D. Muy bien, resuelto la pregunta número 3.
Nos vamos a la pregunta número 4, ¿no? Es un problema de estadística, ¿no? Medidas de tendencia central, porque acá nos hablan de media aritmética y de la moda. El siguiente gráfico representa el consumo mensual de agua de un negocio pequeño durante un año. ¿Qué cosa significa? Que ese negocio pequeño en enero, ¿no?, ha usado 25 metros cúbicos. En octubre ha usado 50 metros cúbicos. Si nosotros nos damos cuenta, en agosto se usó solamente 15, eso fue el mínimo, y en octubre fue la máxima cantidad de volumen de agua usado. Nos dice la media aritmética es igual al valor promedio de estos valores y la moda es igual al valor que aparece más veces. Encuentra la relación correcta entre la media y moda de estos datos. Recuerden que media aritmética, promedio aritmético es lo mismo, ¿no? Hay distintas formas de llamarlo y a veces un poco eso confunde a las y los estudiantes. Rápidamente lo que vamos a hacer, chicas y chicos, es hallar la media o media aritmética de todos estos consumos de agua de los 12 meses. Recuerden que el año tiene 12 meses. Y lo único que tienen que hacer es sumar todos los datos. Por ejemplo, enero es 25, febrero es 35, marzo es 20, acá está, abril es 45 y así sucesivamente vamos sumando hasta el último que es diciembre, que como ven ustedes acá es 15. Y como hay 12 datos, lo vamos a dividir entre 12. Recuerden que el promedio o media aritmética es la suma de datos entre el número de datos. ¿Ya? Y esto es una simple suma que hay que sumarla y dividirla entre 12. La suma nos da 360 y si nosotros dividimos entre 12 es 30. Es decir, que la media aritmética es 30. Ese es el promedio de consumo durante todo el año. Y la moda, esto ya más fácil, porque simplemente, como acá nos dice, incluso dice la moda es igual al valor que aparece más veces. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 25, ¿no?, está en enero, julio y noviembre. Aparece 3 veces. 35 aparece en febrero y septiembre, solamente 2 veces. 20 aparece solamente en marzo. 45 aparece solamente en abril. 30 aparece solamente en mayo. 40 aparece solamente en junio y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta, si seguimos analizando de esa manera, que el dato que más se repite es 25, o sea, 3 veces. ¿Vean? En enero, en julio y en noviembre. Por lo tanto, chicas y chicas, disculpen, chicas y chicos, la moda es 25. Y rápidamente nos damos cuenta que la media aritmética es 5 más que la moda. En otras palabras, la media aritmética es la moda más 5. Por lo tanto, el problema está resuelto y lo único que hacemos es marcar la clave B. Listo, chicos y chicas, resuelto la pregunta número 4. Nos vamos a la pregunta número 5. Para una alimentación saludable, las autoridades sanitarias de un país quieren representar el tanto por ciento de carbohidratos, proteínas y grasas contenidas en un alimento, dividiendo de forma proporcional la superficie de un polígono regular mediante segmentos que parten de su centro. Por ejemplo, para el alimento A, 50% de carbohidratos, 25% de proteínas y 25% de grasas. Pueden usarse de la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes figuras deberían usar para representar un alimento B que tenga 40% de carbohidratos, 40% de proteínas y 20% de grasas? Como verán, el problema se trata pues de porcentajes, ¿no? Que tiene que ver obviamente con las fracciones. Entonces, inmediatamente ustedes se van a dar cuenta que van a descartar la A, la C y la E. Obviamente la pregunta es ¿por qué no? Acá es fácil darnos cuenta que esto es la mitad y ya sería el 50% y acá no hay 50%. Entonces descartamos la clave A. Análogamente en la C, esto también es la mitad y esto representaría el 50% y aquí no hay 50%. Por lo tanto también descartamos la C. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si esto dividen en partes iguales, acá tendríamos dos partes,
aquí 2 partes, que sería 4, y aquí tendría 3 partes, que sería 7. O sea, cada parte sería un séptimo, y ya no nos va a dar números enteros, porque para convertirlo en porcentaje hay que multiplicarlo por 100, y 100 entre 7 no es un número exacto. Por lo tanto, también rápidamente descartamos la E. Entonces hay que analizar solamente la B y la D, ¿no? En ese sentido, rápidamente vamos a ver la B. Esta figura acá también lo vamos a dividir en partes iguales. Y notamos que se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Es decir, cada parte es un octavo. Y si queremos expresarlo en porcentaje, lo único que tienen que hacer, chicas y chicos, es multiplicarlo por 100. Entonces, al multiplicarlo, un octavo por 100 te sale nuevamente 12,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada partecita, pues, significa 12,5%. Es decir, acá hay dos partes, 12,5 por 2 sería 25%, por lo tanto ya no sería respuesta y por lo tanto también quedaría descartada la alternativa B. De hecho, en el examen usted tiene que ya marcar la D porque no hay que perder tiempo, no se vayan a atrever ya a resolver. Yo, para que ustedes vean que esa es la respuesta, sí lo voy a resolver, pero ojo, en el examen ya no es necesario. Si ya tú sabes cuál es la clave, inmediatamente tienes que marcarla. Muy bien, vamos por acá. Vamos a dividir, este es un pentágono, y lo vamos a dividir en cuántas partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, queda dividido en 5 partes iguales. Es decir, cada parte significa la quinta parte. Si nosotros multiplicamos por 100%, cada parte será 20%. Y ahora sí va a cumplir porque aquí ya nos da 20%. Y aquí 20 más 20 nos da 40. Y acá también 20 más 20 nos da 40%. Con lo cual cumple las condiciones del problema y fácilmente hemos resuelto la pregunta número 5. La alternativa es la D. Bien, continuamos con la solución. Problema número 6. Dice, 5 estudiantes postulan una beca y fueron evaluados en 4 áreas de conocimiento: matemática, física, química e inglés. Los alumnos evaluados son Arturo, Bruno, Carlos, David y Elías. Acá están sus respectivas notas. Por ejemplo, Arturo en matemáticas sacó 20, Carlos en física sacó 20, David en inglés sacó 19, Elías en física sacó 16, etc. El estudiante ganador de la beca será aquel que haya obtenido una calificación superior al promedio en cada una de las 4 áreas evaluadas. ¿Cuál de los 5 estudiantes ganará la beca? Esto es un bonito problema, pero sin embargo necesita, en primer lugar, comprender, ¿no? Y para ello, pues, chicas y chicos, muchos de ustedes ya no están leyendo. Es decir, han cambiado, en vez de leer, ahora están en las redes sociales, con el celular, con la tablet, con la laptop, etcétera, ¿no? Yo recomiendo que bastante lean, porque si no se entiende un problema, ¿qué nos está pidiendo? Evidentemente no lo vamos a poder resolver, ¿no? Entonces notemos acá, dice, el estudiante ganador de la beca será aquel que haya obtenido una calificación superior al promedio. ¿Qué significa eso, no? ¿Quién va a ganar la beca? Entonces, lo que en primer lugar nos está diciendo acá, señor, hay usted el promedio de cada una de las áreas evaluadas, ¿no? Es decir, tengo que hallar el promedio de matemática, el promedio de física, el promedio de química y el promedio de inglés, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Simplemente sumamos las notas y lo dividimos entre 5, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a hallar el promedio de cada área. Entonces, simplemente hallamos el promedio de matemática, va a ser 20 más 18 más 16 más 17 más 17 entre 5, y ya tenemos el promedio obtenido de matemática fue 17,6. Análogamente haremos el promedio de física, 18 más 19 más 20 más 19 más 16, nos saldrá 18,4. Análogamente haremos el promedio de química, 16 más 18 más 18 más 19 más 16, nos saldrá 17,4. Y finalmente hacemos inglés, 19 más 19 más 18 más 19 más 18, nos sale 18,2. Y ahora vamos a hacer un simple análisis. Por ejemplo, voy a analizar Arturo. Arturo en matemática tuvo 20 y el promedio en matemática fue 17,6, entonces está bien, ahí cumple, ¿verdad? Pero acá hay un problema. Arturo en física sacó 18 y el promedio en física fue 18,4, por lo tanto Arturo ya no puede obtener la beca. Entonces descartado Arturo. Veamos ahora
con nuestro amigo Bruno. Bruno en matemática tuvo 18, el promedio fue 17,6, entonces 18 es mayor que 17,6, cumple. Bruno en física sacó 19 y el promedio en física es 18,4 y 19 es mayor, cumple. Bruno en química sacó 18 y el promedio en química es 17,4, 18 es mayor que 17,4. Bruno en inglés sacó 19 y el promedio es 18,2. Por lo tanto, el alumno elegido para la beca obviamente es Bruno. Si ustedes analizan a los otros, no va a cumplir. Por ejemplo, Carlos en matemática tuvo 16 y el promedio fue 17,6, ya es menor. Análogamente, David y Elías, ambos obtuvieron 17, no superaron el promedio de matemática, por lo que quedan descartados. Entonces, chicas y chicos, la respuesta correcta aquí es la B y problema resuelto. 6. Nos vamos ahora a la pregunta número 7, que es otro problema bastante interesante, que probablemente, si no se dan cuenta, se van a trancarse, van a tener dificultades, van a estar, probablemente la mayoría va a buscar una ley de formación aquí. No lo van a encontrar, o por lo menos yo no lo he encontrado, ¿no? Si alguien de ustedes lo ha encontrado, pues lo puede poner ahí en la caja de comentarios y sería bastante interesante, ¿no? Yo no he encontrado, si bien es cierto acá es, esto de acá es 1 al cuadrado, este de acá es 2 al cuadrado, este es 3 al cuadrado, este es 4 al cuadrado y así sucesivamente. Acá va de 1 en 1, aquí va de 1, acá va de 1 y acá más 7, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Acá va más 1, más 5, más 7. En fin, no hay una ley de formación aparente, pero sí, si ustedes son muy analíticos, porque acá nos están poniendo grupos de 4, tenemos que analizar los grupos de A4. Y si ustedes se dan cuenta, eh, es un problema de 4 operaciones, porque simplemente se trata de suma, ¿no? Observamos que la suma de 4 términos de la serie siempre es par, ¿no? En efecto, por ejemplo, este cuadrito de acá, 2 más 3 más 1 más 4 me da 10 par. Vamos a tomar este 3, 8, 4 y 9, la suma es 24. Vamos a tomar esto de acá, 12, 13, 7, 14, par. Noten ustedes, y así ustedes pueden probar cualquier, agarrar cualquier cuadrado, por ejemplo aquí, no, estoy aquí, acá tenemos impar, impar, me va a dar par, acá par, par, me da par, ¿no? Es más, ni siquiera necesitas sumar, solamente aplicar el concepto de par, par, y impar, impar, y par, impar, ¿verdad? Y con eso prácticamente el problema está resuelto. Entonces, si ustedes analizan, ¿no? Aquí par más par me da par, impar más impar me da par, entonces esto me da par. Aquí par con par me da par, impar con impar me da par. Entonces toda la suma es par. Aquí par más par me da par, impar más impar me da impar. Ok, disculpen, impar más impar me da par, entonces pues la suma es par. Par más par me da par, y aquí impar más impar me da par también, ¿no? Entonces la suma de todos estos 4 términos va a ser un número par. Y acá par más par me da par y par más impar me da impar. Noten que esta suma ya es impar. Entonces, pues, inmediatamente decimos la alternativa correcta es la E, ¿no? Entonces, en realidad no hay necesidad de sumar esto, chicos, como ya les he dicho. Solamente hay que saber que par, si yo sumo dos números par, par me da par. Si sumo un número par más un impar me va a dar impar. Y si sumo un número impar con otro impar me va a dar par. Con ese criterio rápidamente podemos resolver este problemita y la alternativa correcta es la E. Muy bien, resuelto el problema de manera sencilla y de manera fácil. Bien, seguimos. Pregunta número 8. Un profesor tomó un examen muy difícil de sus alumnos, por lo que decidió usar una función cuadrática para mejorar el promedio de las calificaciones del salón. Es decir, si la calificación inicial de un estudiante es X, entonces su calificación final es Fx. En donde f es una función cuadrática con esta corrección. Las calificaciones de algunos estudiantes cambiaron de la siguiente forma. Por ejemplo, José, calificación inicial, tuvo 0 en el examen y con la nueva función también siguió teniendo 0. Carlos, en cambio, de 10 subió a 14 y Yasmín
que sacó 20, obviamente se mantuvo en 20 porque ya no hay una nota superior a 20. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta pregunta? Porque nos dicen cuál es la calificación final de María. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, hallar la función cuadrática. ¿Y qué es una función cuadrática? Una función cuadrática tiene esta forma, ¿no? Ax cuadrado, bx más c. A, b y c son números y x es la variable. Es decir, la nota inicial de cada estudiante para este caso del problema. Entonces, con esta función lo que vamos a tratar de hallar, o lo que debemos hallar, es los valores de A, B y C. Y eso lo vamos a hacer reemplazando aquí estos valores que nos dan. Recuerden que si la calificación inicial de un estudiante es X, estoy acá, su nota final es F de X, o si estoy aquí. Entonces diremos, bajo C, si X vale 0, entonces acá en vez de X tienes que poner 0. A por 0 al cuadrado, B por 0 más C, eso te tiene que dar también 0. Y como esto es 0, 0, entonces tenemos que C es 0. Es decir, ya tenemos un valor, la de C. Ahora, vamos con Carlos. Carlos sacó 10 y su nota final será, reemplazando aquí, 10 al cuadrado, A por 10 al cuadrado, más B por 10, y eso obviamente será igual a 14. ¿No? Entonces lo único que tenemos que hacer es reducir esto, 10 al cuadrado, 100, 100 por A, 100A, 10 por B, 10B igual a 14. Le sacamos a todo mitad y ya tenemos la primera ecuación, 50A más 5B igual a 7. Vamos ahora finalmente con Yasmín. Yasmín obtuvo 20 y para la nota final también tiene que ser 20. Pero ¿cómo se obtiene la nota final? Reemplazando aquí el valor de x. X vale 20, 20 al cuadrado. B por 20 más, y esa nota obviamente será 20. Recuerden que C ya es 0, por eso que no aparece acá ni acá C. Lo único que hacemos es operar 20 al cuadrado 400 por A 400A, 20 por B 20B y esto es igual a 20. Lo único que tenemos que hacer esto es dividir entre 20 y reducimos la ecuación. 400 entre 20, 20, 20 entre 21 y 20 entre 21. Ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. De aquí despejamos B, que sería B sería igual a 1 menos 20A y reemplazamos acá. Y resolviendo ese sistema de manera sencilla y fácil, obtenemos los valores de A, que es menos 1 sobre 25 y B 9 quintos. Eso vamos a reemplazar en la función y ya tenemos la manera que el profesor hallaba las notas. Menos 1 sobre 25 de x al cuadrado más 9 quintos de x. Recuerden que x es la nota inicial. Nos piden la nota de María y su nota inicial de María es 15. Hay que hallar la nota final. Obviamente será f de 15, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá va a ser menos 1 sobre 25. Ahora x vale 15 al cuadrado más 9 quintos por 15. 15 por 15, 225. Entre 25, 9. Acá te saldría menos 9. Y acá 15 entre 5, 3 por 9, 27. Menos 9 más 27. F de x saldría 18. Y con eso, chicos y chicas, el problema está resuelto y rápidamente marcamos la alternativa C, que es 18. ¿Listos? Resuelto el problema. Vamos a pasar a la pregunta número 9. Según normas de la FIFA, el ancho de un estadio de fútbol debe variar desde los 45 hasta los 90 metros. Y su largo debe variar desde los 90 hasta los 120 metros. Un país quiere construir su estadio nacional, de tal forma que su perímetro sea 320 metros. ¿Cuál es el área máxima en metros cuadrados que puede tener dicho estadio? Entonces, esto es un bonito problema que obviamente si estuviéramos en nivel superior lo haríamos con derivadas, pero no lo vamos a hacer con derivadas porque tenemos que usar herramientas de la secundaria. Y en verdad sí se puede hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, en primer lugar vamos a hacer un gráfico con una idea de terreno. Este es un estadio, el ancho es y el largo es X. Y obviamente su área será pues largo por ancho, ¿no? O ancho por largo, que es lo mismo. Es decir, el área es X por Y. Ya tenemos el área y además nos dice y nos dan estas restricciones, ¿no? El ancho debe ser de 45 a 90 metros
y el largo debe ser de 90 a 120 metros, ¿no? Es decir, el ancho mínimo debe valer 45 y como máximo debe valer 90. Y el largo mínimo debe valer 90 y como máximo 120. Además nos dice que el perímetro de ese estadio debe ser 320, pero ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro es la suma de los cuatro lados, es decir, 2 veces x más y. 2 pasa a dividir y ya tengo la relación entre x y y, es decir, x más y es 320 entre 2, 160. Entonces, ¿qué hacemos ahora acá, chicas y chicos? ¿No? Es evidente que al área lo tenemos que poner en función a una sola variable, ¿no? En este caso vamos a despejar y. Entonces, x pasa a restar, y es 160 menos x, y eso vamos a reemplazar aquí. Entonces ya tenemos área en función a x, ¿no? Entonces el área en función a x va a ser x por y, 160 menos x. Lo único que hacemos es operamos x por 160, 160x, más por menos de la menos, x por x, x cuadrado. Listos. Recuerden que acá hay un cuadrado. ¿Cómo vamos a hallar el mínimo o el máximo valor? ¿No? Eso es lo mismo. Para eso que tenemos que hallar un binomio al cuadrado. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es factorizar el signo menos. Entonces factorizamos el signo menos. Esto que estaba con menos se hace positivo y esto que estaba con más se hace negativo. Y ahora, ¿qué cosa es un trinomio cuadrado? Un trinomio cuadrado es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Y este binomio, pues, es el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces hay que hallar la mitad de 160, que es 80. Y le vamos a sumar 80 al cuadrado. 80 es la mitad de 160, recuerden, ¿no? Y le vamos a restar también 80 al cuadrado, porque 80 al cuadrado menos 80 al cuadrado es 0. En realidad le estoy sumando 0 y no se altera en nada. Pero ¿para qué he hecho? Nosotros nos damos cuenta que ahora esto que está aquí, x cuadrado menos 160x más 80 al cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, oiga, si ya tenemos eso, ¿no? Si ya tenemos eso, evidentemente lo único que vamos a hacer es ahora aplicar el binomio. El binomio será x más 80 al cuadrado, ¿no? Porque esto sería x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 160, y el segundo al cuadrado, que sería este binomio al cuadrado. ¡Listos! Y ahora quitamos el signo, el corchete, pero este signo va a hacer cambiar de signo a todo esto. Acá es un más, menos por más me dará menos, y acá menos por menos me dará más. Pero 80 por 80 es 6400. Muy bien, ahora nos dicen cuál es el área máxima, pero ojo, recuerden que acá está restando. Esto de aquí está restando, esto de acá siempre va a ser positivo. Entonces, normalmente diríamos, profe, esto tiene que haber cero para que sea el máximo. Sí, pues, pero acá nos restringen. X tiene que ser mayor o igual que 90 y menor que 120. Para restar el menor valor posible y para que sea máximo, X tiene que ser el menor de todos. En este caso es 90. Entonces concluimos, chicos y chicos, que X mínimo es 90. Y eso sustituimos acá. Entonces decimos, área va a ser 90 menos 80, que es 10, ¿no? Menos 10 al cuadrado me da 100. Al restarle 206 a 6400, obtenemos el área máxima 6300 metros cuadrados. Con lo que de manera sencilla hemos resuelto la pregunta número 9, que en este caso la clave es la alternativa D. ¡Listos! Ahora vamos al siguiente y último problema. Recuerden que el examen tenía 10 problemas. También es bastante interesante donde hay que aplicar algunos conceptos aritméticos. En cada uno de los círculos, acá hay 5 círculos, se escribe un número entero positivo. Hay que tener cuidado que cosa es un número entero positivo. De tal manera que los 5 números son distintos. Luego, en cada lado del pentágono se escribe el producto de los números que están en sus extremos. Se sabe que en cada uno de estos 5 productos es múltiplo de 10. Determine el menor valor posible de la suma de estos 5 productos. ¿Ya? Entonces, rápidamente acá tenemos un dato, nos dice estos productos que van a estar aquí van a ser múltiplos de 10. Pero esos múltiplos de 10 debe venir del producto de dos números, ¿no?
¿no? Entonces aquí se trata pues de un problema de la teoría de la divisibilidad. Rápidamente veamos cuáles son los múltiplos de 10. Y obviamente son pues el 0, el 20, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, 60, 70, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Es decir, hay infinitos números que son múltiplos de 10. De llano vamos a descartar 0 porque acá no dice debe escribirse un número entero positivo. Recuerden que el 0 es un número neutro, no tiene signo. El 1 sí puede ser más 1 menos 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, 0 queda descartado. Ahora veamos el número 10, ¿no? Obviamente los productos pues tienen que ser, para que sean mínimos los valores que vamos a poner aquí, tienen que ser también los mínimos valores posibles. Por eso vamos a analizar 10. Y 10 pues podemos escribirlo de dos maneras, ¿no? 1 por 10 me da 10, o también puede ser 5 por 2 o 2 por 5, ¿no? Que me da 10. Con estos cuatro valores, que son los mínimos valores posibles, es la que tenemos que jugar, chicas y chicos, para obtener el menor valor de la suma de esos 5 productos que vamos a obtener en los lados del pentágono. Cualquier lado, ponemos por ejemplo ahí el 2 y vamos a poner acá el 5. 2 por 5 acaba 10 y es un múltiplo de 10. Ahora, el otro es el 1 y el 10. Pero ¿cómo lo vamos a poner? Tenemos dos opciones. O bien acá ponemos el 1, pero si acá si ponemos el 1 no daría. Sería 1 por 2, ya no es múltiplo de 10. Entonces necesariamente el 1 tiene que ir ahí, pues, se dan cuenta. Y tendríamos dos opciones para el 10. O bien lo ponemos aquí, o bien lo ponemos aquí. Si ponemos aquí, 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20. Y acá tendríamos que poner necesariamente 20. Y ya 20 por 5 sería 100. Y el producto sería demasiado. Entonces concluimos que el 10 tiene que ir acá. Porque 10 por 5 es 50. Y ahora el siguiente múltiplo es 20. Porque ya no podemos poner 10. Ya hemos puesto acá 10, acá hemos puesto 50 y acá hemos puesto 10. Entonces, para poner 20, necesariamente acá este valor tiene que ser 20. Listos. Y con eso, chicos y chicas, hemos obtenido los productos mínimos. Porque acá nos están preguntando, nos piden, dice, se sabe que en cada uno de estos 5 productos es múltiplo de 10, determine el menor valor posible. Entonces, para que sean el menor valor posible, estos son los números y deben ser distintos entre sí, ¿eh? Y todos son distintos. Entonces, ponemos los productos, 2 por 5, 10, 5 por 10, 50, 1 por 10, 10, 20 por 1, 20 y 20 por 2, 40. Recuerden que todos estos son múltiplos de 10. Y lo que nos están pidiendo, chicos, es la suma y eso ya es sencillo. Nos sumamos y nos sale pues 130. Y con eso hemos resuelto el problema. La alternativa correcta es la clave D. Muy bien, chicas y chicos, hemos resuelto, hemos terminado con la solución de este bonito examen de la UNEM 2024. Sé que les va a servir de mucho porque tienen que aplicarlo pues en la solución de otro tipo de problemas. Muchas gracias, soy el profesor Richie, profesor del Colegio Pitágoras. Nos veremos en un próximo vídeo. Siempre estoy apoyándolos con distintos temas que se presentan en la vida cotidiana de los estudiantes. Gracias, chao, nos vemos.